La siguiente es una producción de la Iglesia de Dios. Buenos días, especialmente el buen día del sábado. Curioso que los hombres piensan que pueden santificar cosas. La humanidad observan lo que consideran cosas sagradas, inventan cosas sagradas. Yo al principio, cuando nos visitaron en mi casa, yo de joven, a unos padres, fueron una pareja adventista, vinieron a casa y estaban, a cierto grado convenciendo a mi mamá, por lo menos, de que el séptimo día es importante y hay que observarlo, etcétera. Y yo dije, sí, observar un día en 7 es un buen principio. Pero puede ser miércoles o jueves, no tiene que ser el sábado. Así son jóvenes, no piensan completo. No, es un espíritu que está en el corriente del mundo que vamos a discutir hoy, porque tiene mucho que ver con la actualidad, las noticias, las amenazas que enfrentamos diarios, y definitivamente estamos bajo amenaza constantemente en el mundo presente, porque hay otro Dios. Definitivamente estamos viviendo en tiempos muy peligrosos y muy peligrosos para los santos, porque de veras, si hay enemigos de la justicia, si hay enemigos de Dios, si hay enemigos de santos o de gente decente, mucha diferencia entre gente indecente y gente decente. Pero vivimos en un tiempo que está un poco exagerado. Tal vez no tanto como en otras ocasiones, porque hemos visto ocasiones en la historia preservada por hombres y también historia preservada en la Biblia, que han habido sistemas de gobierno en el mundo, gobiernos de hombres, mucha opresión, gigantesca, ¿cómo se diría? Maltrato y mucho sufrimiento, impuesto por hombres o seres humanos bajo tal vez otras influencias. Y eso vamos a discutir hoy. Pero lo que estamos diciendo, mirando y percatando, mucho que no percatamos, por supuesto. Los gobiernos están operando muy secretamente. Tienden a hacerlo porque tienen algo para esconder. No quieren que el público se entera de sus verdaderas intenciones. Así que esconden lo que tienen en mente. Pero a veces hablan sin querer, hablan inadvertidamente y revelan precisamente lo que tienen detrás de sus movimientos y sus intentos legales y también ilegales. Estamos nosotros, por supuesto, en esta parte del mundo, tal vez siendo México pegado y vecino de un mercado gigantesco de drogas. Aunque hay venta de drogas en el mundo entero, y drogas han sido una plaga en Asia, en toda Asia, por más de siglos, pero Estados Unidos tiene con qué comprarlo, y así que es grande negocio. Pero la droga tiene un efecto muy horrible, realmente. Afecta a la mente, afecta a las facultades,
afecta al verdadero cuerpo del víctima que se participa en ellos. Y muy destructiva. Y ese negocio es horrible, muy odiado por los creadores. Sé que ellos tienen penas muy fuertes para los que respaldan y participan en eso. Y en esta parte del mundo estamos viendo mucha de tal actividad y produce mucho, ¿cómo se dice? Iniquidad, falta de ley, falta de decencia, falta de justicia. Justicia, por supuesto, es muy difícil en el mundo actual, porque el dueño del mundo actual, el príncipe del aire que envuelve el planeta Tierra, tiene otras ideas, es completamente opuesto a todo lo que está haciendo Dios en este planeta. No sabemos mucho de otros planetas. Sé que otros planetas tienen una historia de destrucción. La superficie de Marte se han podido ver por medio de videos de aparatos llevados y aterrizados allí. Intentaron darnos unas buenas vistas de Saturno, pero mal calcularon el aterrizaje. Pensaron que estaban calculando en pies o no sé, alguna otra medida, pero realmente fueron metros, así que equivocaron y destrozó el instrumento que bajó para observar más bien, pero otras superficies hemos visto en las exploraciones espaciales que están llevando a cabo. Hoy día muy interesante, la madrugada, completamente despojado, y pude ver, hay una marca de sandía, no sé si es popular todavía, yo de niño, una marca de sandía que se llamaba Luna y Estrella, porque apareció en la piel de la sandía una luna y una estrella, cosa natural que se produjo en las semillas. Muy buen sabor tenía también la sandía. Pero hoy, en la madrugada, hubo luna y sandía. Aparte luna, una creciente nada más, y la estación de espacio. Y estaban en el mismo lugar, en la madrugada. Muy clara, muy brillante esa estrella, o esa reflexión en la estación de espacio. Sobresaliente, realmente, impresionante, en la madrugada. Pero estamos viviendo en tiempos en que los hombres, alimentando su vanidad natural, tienden a ir más allá de lo debido y están embarcando en ciertos proyectos muy peligrosos, súper peligrosos. Permítame. Realmente, yo creo que los de la NASA están sospechando que están en eso, pero no les importa, están curiosos y quieren ir adelante con su programa de ¿cómo se llama? Ahí entre Francia y Suiza. Francia y Suiza son los países vecinos que involucrados con esa, ¿cómo se llama? Es acelerador de protones. Muy interesante, y están dándose cuenta poco a poco que están metiéndose en lo que no entienden.
y empiezan a sospechar que están al punto de soltar, tal vez, algunos espíritus encarcelados que no debían, que son brevemente, qué curioso, ¿no? De esos cines de Superman, mostró ciertos individuos condenados y encarcelados en vidrio, no sé qué, y soltándoles, empezaron sus maldades aquí en planeta Tierra. Mientras se soltaron, quedaban con las mismas tendencias, los mismos intentos y malos propósitos. Y muy cerca, la verdad, va la mente, la imaginación de seres humanos. También mucha atención hoy en día, porque ya salieron nuevamente con un cine, ¿no? Yo creo que es, no me acuerdo cómo es el título, pero es lo mismo que Guerras de Estrellas, que salió hace 20 años o más, 30 años. Nueva versión. Porque el espacio es interesante, el espacio atrae, es, como se dice, una tremenda evidencia que es desconocida por hombres, prácticamente. Así que estamos curiosos si Dios ha escondido dentro del ser humano y su mente y sus capacidades mentales y espirituales esa curiosidad, ese interés, cosa que los animales no lo tienen, es completamente diferente. Dios ha invertido en seres humanos cosa muy especial, una capacidad espiritual. Todos los seres vivientes tienen un espíritu, pero el espíritu humano es muy diferente, muy capaz de grandes percepciones, pero también grandes errores. A la vez, estamos nosotros pensando que van muy equivocados los gobiernos del mundo, y cierto, hacen grandes errores muy dañinos, pero los que están a cargo, los que están en la posición de, ¿cómo se dice?, autoridad, se puede decir, están manipulados por un ser mucho más sabio que ninguno de ellos, ni mucho más sabio que la totalidad de los seres humanos. Otro espíritu que ha influenciado el mundo desde el principio. Estamos nosotros una parte de la atención de ese, se puede decir, individuo, ese personaje. Es un personaje que opone a Dios. Es lo que suelen mencionar en el Nuevo Testamento, el maligno. La oración del Señor menciona el maligno. Yo creo que por lo general los funerarios no citan esa parte, pero parte de la oración es que nos protege del maligno, porque esa es la primera ambición de seres humanos, evitar el efecto y el afecto, el intento del maligno. Un espíritu que prevalece en el mundo, espíritu mencionado. Vamos a ver Efesios 2. Voy a empezar aquí. Hay tanto en la Biblia sobre esto, pero son las revelaciones de los apóstoles que quería discutir hoy, porque ellos
estaban altamente conscientes del peligro de tratar de vivir como Jesús encomendó en el mundo presente. Y por supuesto, también los santos de Dios encontraron lo mismo. David, con los salmos, muestra en sus salmos y demás salmistas los problemas que tienen seres humanos en ensayar una vida santa en un mundo muy inmundo. ¿Cómo se puede? Bueno, sin peligro no se puede. Pero Efesios 2 fue a tantas referencias locamente y me gustó harto lo que él estaba presentando. Muy positivo. Capítulo 2, Efesios capítulo 1 menciona potestades, principados, seres que viven en el espacio, fuera del planeta Tierra. Y cosas que se enteró este apóstol que escribió la carta a los Efesios también. Bueno, yo estoy convencido que fue él mismo que tuvo la visión. No lo dice específicamente, dice que conocí a un hombre hace 14 años, escriba Pablo. Conocí a un hombre hace 14 años. No dice que fui yo, pero yo por mi persona estoy convencido que fue el mismo Pablo que experimentó esa visión de ir al tercer cielo y ver cosas pues tremendas. Pero el segundo capítulo arranca diciendo: en cuanto a vosotros, los vosotros son, bueno, todos los santos que hay realmente, todos santos y fieles en Cristo Jesús que están. Al primer versículo 1:1 dice a su carta dirigido a los santos y fieles en Cristo Jesús que están. En Efeso es algo añadido, parece que no apareció en los autógrafos, en los originales escritos, pero pusieron después y nombramos el libro, la carta, epístola a los Efesios. Pero está dirigido a todos los santos siendo seres humanos, no todos los seres humanos. Actualmente muy pocos de los seres humanos son santos. Y lo único que puede hacer santo a un ser humano es Dios. Ningún ser humano se puede santificarse. Se puede hacer movimientos, se puede limpiarse, se puede bañar, se puede preparar, se puede moderar su disciplina, su autodisciplina, su comportamiento, pero santificación solo viene por medio de la presencia del Santo Espíritu de Dios dentro del ser humano. Y el término santos es lo que quiere decir un ser humano que ha sido engendrado del Espíritu Santo de Dios. O sea que es ya engendrado a la familia de Dios, como un niño engendrado en la madre. Muy parecido todo el proceso, por eso lo diseñó Dios como lo diseñó, porque muestra precisamente cómo opera Dios en levantar una casa. Dios está levantando una casa, el diablo también está levantando una casa. El sabio
edifica su casa sobre la roca. Una fundación sólida, permanente. Mas el otro está edificando su casa rápidamente, con mucho éxito, pero lo edifica sobre. No se preocupa de la fundación. Cuando vendrán las tormentas, va a destruir toda la casa del insensato. Interesante que en ese aspecto Jesús realmente no acusó, sino dijo, implicó que el maligno es realmente insensato. Porque no ve adelante, no está preparando para el futuro. Se ocupa con el presente, como la mayoría de los seres humanos. La miseria de la presente, pues, no es para siempre. Bien mencionado por Tío Clemente, que el futuro tiene todo lo bueno, todo lo bello, todo lo maravilloso, todo lo glorioso. Es en el futuro. El presente es la batalla, es tiempo de prueba, es educación, es madurez, todo. Que tiene que tomar plazo ahora mismo, mientras vivimos en carne. Pero el futuro es mencionado aquí, dice Pablo en el segundo versículo. Bueno, primeramente, en cuanto vosotros estabais muertos. La condición normal de todos los seres humanos es estar muertos. Vivo pero muerto, es decir, muerto en el sentido de todo el tiempo, de muertos en vuestros delitos y pecados. Interesante que menciona los dos, ¿eh? Delitos y pecados. Algunos pecados, bueno, pecados son muy dañinos, pero también hay delitos que conducen hacia la muerte, a la muerte segunda, en los cuales esos delitos y pecados anduvisteis vosotros, santos y fieles en Cristo, en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo. La corriente de este mundo. Bueno, es fácil para nosotros ver la corriente, porque estamos enfrentándonos todos los días y experimentando sus injusticias y sus malas prácticas y sus acusaciones, etc. Pero dice no solamente conforme a la corriente de este mundo, sino conforme al príncipe del aire o del potestad del aire. El espíritu, así que hay espíritus mencionados en toda la escritura. Yo no sé si otras escritas, no he leído esas escritas tan populares como los hindúes, muy antiguas, mucho más antiguo que nada musulmán, pero el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. El espíritu que ahora actúe dentro de seres humanos desobedientes. Interesante que menciona el apóstol, desobediencia. ¿Qué es desobediencia? Bueno, no puede haber desobediencia si no hay alguna ley para desobedecer. Hay leyes. O se obedece o no se obedece. Lo que provoca desobediencia a las leyes de Dios es este espíritu.
el Espíritu que ahora actúa en los hijos e hijas de desobediencia. En otro tiempo, todos nosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, siguiendo los deseos de la carne, siguiendo las compulsiones de la carne, las pasiones, haciendo la voluntad de la carne y de la mente. Es el curso natural de seres humanos. Una fuerza que afecta al mundo cristiano. Yo digo al mundo cristiano, la cristiandad se puede decir, se refiere a la religión mundial que es clasificada cristiana. Antes no existía con ese nombre, pero definitivamente el sistema principal es muy antigua, antiguísima, como vamos a ver. Otra mención para principiar, vamos a mirar a 2 Corintios 4. 2 Corintios 4. Muy familiar, o debe ser muy familiar. Escribe el mismo apóstol a los Corintios: pues el Dios de esta edad, o el Dios de este mundo, pero la edad es correcto, bien traducido, el Dios de esta edad, 4:4 de 2 Corintios, edad presente, por supuesto, la edad presente se inició después del diluvio de Noé. Y el principal levantamiento de las religiones del mundo de hoy fue bajo Nimrod, el primer emperador, nieto o bisnieto, no me acuerdo, de Noé, Nimrod. Él levantó, bisnieto fue, sí. Y es increíble para nosotros percatar lo que ese individuo levantó. Esta edad presente ha cegado, el Dios de esta edad ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Los que no creen, cegados. Punto. No pueden percatar más. Un velo puesto. No pueden percatar principios ni las revelaciones del Creador. Para que no les ilumine el resplandor del Evangelio. El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio mencionado por Tío Clemente es el Evangelio que tiene tanto poder en el mundo, pero no va más allá de los seres humanos que no creen. El Evangelio de la gloria de Cristo, la gloria del Mesías, la gloria del prometido Hijo de la mujer Eva. ¿Quién es la imagen de Dios? Así que el Dios de esta edad es distinguido de el verdadero Dios y la imagen de ese verdadero Dios, que es el prometido Mesías, Jesús de Nazaret. Y insiste el profeta, más bien el apóstol, que porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor. Predicamos a Jesús el Señor, y a nosotros como siervos vuestros
para causa y por causa de Jesús. Pero el secreto escondido de este siglo y el siglo pasado y varios siglos pasados, es que hay otro Jesús. Este enemigo, este maligno, inventó otro Jesús. Otra madre de Jesús. La historia de la legión que levantó Nimrod es extraordinaria. Todo lo que acabamos de pasar el diciembre pasado, el tiempo de, entre comillas, Navidad, fue practicado y adorado justo después del diluvio de Noé, bajo Nimrod. Inmaculado concebido, el Hijo. De Semiramis, la mujer de Nimrod. Increíble. Todo tan similar a lo que observan en las iglesias cristianas, precisamente igual. Todas las prácticas, todas las tradiciones, tienen muchos siglos. Más tiempo antes de que nació Cristo que después. Estaban practicando esas observaciones. Así que son antiguísimos. Pero los apóstoles de Dios, los apóstoles de Cristo, estaban muy preocupados del peligro de el sistema que inventa este otro Dios, este Dios de la edad presente. ¿Por qué? Falsifica todo que es verdad. Falsifica todo. Falsifica la Madre Virgen, falsifica el engendramiento de la Virgen, falsifica todas las cosas que realmente llegó a pasar hace un par de milenios. E incluso falsifica otro Jesús, otro Jesús, otro Jesús Cristo. ¿Hay uno falso? ¿Han visto? ¿No han visto sus cuadros? ¿Cómo aparece el falso Cristo? Primero Corintios 1, ya que estamos aquí cerquitas. Segundo Corintios, Primero Corintios 1. Por supuesto, con los corintios hubo mucho problema, posiblemente más que en otros, porque realmente escribió 3 cartas a los corintios, pero solamente tenemos 2 de ellas. Porque en la segunda carta a los corintios dice el apóstol Pablo que esta es la tercera carta que les escribo. ¿Dónde está la otra? Versículo 10, 1:10. Os exhorto, pues, hermanos. Así que consideraba a los convertidos, corintios, griegos, hermanos, por supuesto, porque fueron engendrados del mismo Padre, engendrados por el mismo Espíritu Santo de Dios, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que os pongáis de acuerdo y que no haya más disensiones entre vosotros.
Pues disensiones entre vosotros. Hemos tenido disensiones entre la Iglesia de Dios universal, disensiones en la Iglesia unida o semi-unida, disensiones en la viviente, disensiones. ¿Cuántas iglesias han aparecido desde después de la muerte del señor Armstrong? Dentro de la Iglesia de Dios que era. Y considera el mundo cristiano, especialmente los protestantes, cientos, tal vez hasta 1000 organizaciones religiosas, cristianas, supuestamente, basados, según ellos, en la Biblia, pero todos diferentes, todos con otras contenciones, disensiones entre cristianos. Hubo disensiones entre estos convertidos bajo el ministerio de Pablo. Os exhorto, hermanos, por el nombre de nuestro Señor, que no haya más disensiones entre vosotros, sino que estéis completamente unidos en la misma mente y el mismo parecer. ¿Han visto tal cosa? Bueno, tal vez hace muchos años, ¿no? En algún entonces, tiempo pasado, porque se me ha informado de vosotros, hermanos míos. Por lo de Chloe, que me informó, que tuvo que utilizar mensajeros, Pablo, para mantenerse al tanto de las iglesias, que entre vosotros hay contiendas. ¿Contiendas sobre qué? Bueno, cuantiosas cosas. Pero lo clarifica introduciendo varias medidas de dividir seres humanos creyentes. Me refiero a que uno de vosotros está diciendo, uno de vosotros está diciendo, yo soy de Pablo. Otro dice, yo soy de Apolos. ¿Te acuerdas quién fue Apolos? Muy capaz, muy donado, muy, ¿cómo se dice? Cayó muy bien, habló muy bien. O otro dice, yo soy de Pedro, el principal apóstol. O otro, yo soy de Cristo, el Mesías verdadero. No sigo a ningún hombre, sino solo a Cristo. ¿Está dividido Cristo? Buena pregunta. Buena pregunta. ¿Está dividido Cristo? Cuando recién aconteció el evento en los años 90 en la Iglesia de Dios Universal, muchos preguntaron esta pregunta: ¿está dividido Cristo? ¿Acaso fue crucificado Pablo por vosotros? Sí, es diferente. Sí, ciertamente no fue Pablo. No, fue el mismo Jesús de Nazaret, ni ningún otro. ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? No, Señor. Fueron bautizados en el nombre de Jesús. Doy gracias a Dios que yo no bauticé a ninguno de vosotros, sino a Crispo y Cayo, dos individuos, para que nadie diga que ha sido bautizado en mi nombre. Pero las divisiones hubo, y grandes problemas. Por eso el primer carta discute mucho de eso. Capítulo 12, vamos al capítulo 12 de 1 Corintios, yendo un poco más adelante. Bueno, un capítulo completo, porque todo trata del asunto.
Pero no quiero que ignoréis, hermanos griegos, acerca de los dones espirituales. ¿Dones espirituales? Sabéis que cuando erais gentiles, o naciones, otras naciones, en este caso fueron principalmente griegos, pero ibais como erais arrastrados. La corriente del mundo actual te llevó, estabas en el camino ancho, tras los ídolos mudos. Interesante que los llama ídolos mudos. Si han visitado una católica, siempre me sorprende tantos ídolos. Y también casas católicas están llenas de ídolos. Pero por eso os hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, interesante declaración de Pablo, mire, nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice, anatema sea Jesús. Pero casi todo el mundo que usan el nombre de Dios en vano dicen eso. Tampoco puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Por supuesto se puede decir, pero no con sinceridad. Ahora bien, hay diversidad de dones. Y está discutiendo el origen de muchas disensiones entre los corintios. Muchos dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay también diversidad de ministerios. Ciertos son llevando a cabo cierto ministerio, ciertos servicios, ciertas capacidades, pero el Señor es el mismo. También hay diversidad de actividades, pero el mismo Dios es el que realiza todas las cosas en todos. Pero a cada cual le es dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo. Dios da los dones para el bien de otros. Porque a uno se le da palabra de sabiduría por medio del Espíritu. Es un don. Y a veces acudimos a ciertas personas para sabiduría porque son donados. Pero a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. Algunos tienen el don de memoria. Antiguamente, durante ciertos periodos de las edades negras, suelen decir, o edades oscuras, desde el año 600 hasta 1400, de este tiempo, esta edad presente, pues tenían que memorizar toda la Biblia. No era permitido tener la Biblia escrita. Así que los niños pequeños memorizaron grandes libros completos. Y el niño pudo recitarlo cualquier tiempo. Estaba memorizado. ¿No piensan que niños pueden hacerlo? Pues claro que sí. No, ni acercamos la capacidad mental que tenemos. A otro, fe por el mismo Espíritu, fe para confiar en Dios. Han mostrado, han visto mucha diferencia de fe entre miembros. Y a otro, dones de sanidad. Dones de sanidades, plural. Varias clases de sanidades. Dios sana la mente como sana el cuerpo.
depresión es un problema mental. ¿Dios sana depresión? Absolutamente. Y requiere actuación de Dios y su Espíritu, y algunos tienen dones de sanidades, plural las dos palabras, dones de sanidades, por un solo Espíritu. Así que la unidad es el Espíritu. Pero hay otros espíritus también. Ese espíritu de desobediencia mencionado. A otro el hacer milagros. ¿No han visto? No, puede que no. A ciertos individuos les es dado hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritus. ¿Qué quiere decir discernimiento de espíritus? Bueno, algunas personas es casi como si al mirar la cara, mirar el rostro, saben lo que estás pensando. No sé cómo lo hacen. Y a otros son dones, reciben dones de géneros de lenguas, aptos para otras lenguas, y a otra interpretación de lenguas. Estoy muy débil ahí en interpretación de lenguas. Me cuesta interpretar lenguas. Pero todas estas cosas las realiza el único y el mismo Espíritu. Bueno, está enseñando a los corintios sus razones de por qué mantener unión, no tener disensiones entre ellos, repartiendo a cada uno en particular como se designa. Interesante capítulo, pero va adelante comprobando su punto para estos corintios, porque de la manera que el cuerpo es uno solo, cuerpo, vaya, el cuerpo, ¿qué sabemos del cuerpo? Bueno, el cuerpo humano conocemos, es nuestro, pero no, está hablando del cuerpo de Jesús, pero el cuerpo humano es uno solo y tiene muchos miembros. Un solo cuerpo tiene muchos miembros. Muy obvio. Pero está hablando del cuerpo de Jesús, el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? ¿Y es uno solo? ¿O son muchos? El cuerpo tiene muchos miembros y que todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, son un solo cuerpo. Muy obvio. Así también es el cuerpo de Cristo. ¿El cuerpo de Cristo es uno solo? Sí, pues. Sí, pues. Porque por un solo Espíritu fuimos bautizados todos en un solo cuerpo. Bueno, esto es una parte de la Biblia muy ignorada hoy en día, en gran manera, especialmente en los protestantes. En la católica, siendo que ellos se consideran que son los únicos cristianos, los católicos no consideran que ningún protestante es un cristiano desde el principio. Un solo cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres. Y a todos se nos dio a beber de un solo espíritu.
Pues el cuerpo no consiste de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo. Ridículo. Por eso no sería parte del cuerpo, ridículo. Y si la oreja dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo. Bueno, es ridículo. Pero así estaban diciendo estos corintios. Y así están diciendo en las cuantiosas organizaciones que hay en el mundo cristiano. Por eso no sería parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estará el oído? Si todo se oreja, ¿dónde estaría el olfato? El olfato, el oler. Pero ahora Dios ha colocado a los miembros en el cuerpo, en el solo cuerpo de Jesús, de Cristo. Ha colocado como Él quiera, como Él quiso. ¿Parece imposible? Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estará el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros y a la vez un solo cuerpo. Bueno, voy a alguna parte con eso, ustedes adivinan. Estoy hablando específicamente de una doctrina básica del mundo cristiano. El ojo no puede decir al mano, no tengo necesidad de ti. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Muy al contrario, los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son indispensables. Además, los miembros del cuerpo que estimamos de ser menos honor, a estos los vestimos con más honor. Y nuestros miembros menos decorosos son tratados con aún más decoro. Porque nuestros miembros más honrosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. ¿Cuántas veces lo dicen los apóstoles? De manera que si un miembro padece, todos los miembros se conduelen con él o con ella. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Es una unidad como el cuerpo de Jesús. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Ahora, estoy hablando del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque hay una doctrina básica que prevalece. Hay unas excepciones pequeñas en el mundo cristiano. Pero por lo general, la creencia en la Trinidad es universal. Hasta los mismos adventistas que han resistido a través de casi un par de siglos, ya están debilitando, están cayendo a la presión del otro espíritu de reconocer la Trinidad, que es Dios. Dios es tres personas. Ustedes saben, no, puede que ustedes no saben mucho de la enseñanza de la Trinidad.
es un invento algo recién, pero no tan recién, porque existía en el tiempo de Nimrod, pero se renovó después de Constantino dentro de la iglesia cristiana, o dentro de la religión de cristiana. La religión de Satanás es respaldado por esa enseñanza. Por eso es tan principal. Vosotros sois el cuerpo de Cristo, que es un solo cuerpo, miembros suyos individualmente. Bueno, está enseñando esto porque va precisamente en contra de toda la creencia en la Trinidad. Completamente en contra. Muy fuertemente en contra. Vamos a mirar Efesios 4. Otro capítulo que es muy precisa, mostrando el cuerpo de Jesús, si es que la iglesia es el cuerpo, o la verdadera iglesia es el cuerpo. Menciona los dones. A ver, verso 2. Bueno, vamos a principiar. Por eso yo, prisionero en el Señor, dice el apóstol, nuevamente en el 4 capítulo de Efesios, en lugar de 2, os exhorto que andéis como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados. Digno del llamamiento. Bueno, sí, podemos andar digno. No somos dignos, pero podemos andar digno después de ser llamados con toda humildad y mansedumbre, con paciencia. Oh, ¿cómo que no requiere paciencia? Mire cómo el mundo provoca y opone, y soportándoos los unos a los otros en amor. Así como el cuerpo soporta al resto del cuerpo. Procura con diligencia guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Un solo cuerpo, un solo espíritu. Pero hay muchos espíritus. Pero pusieron mayúscula a esta palabra espíritu porque está hablando del Espíritu Santo de Dios. Así como habéis sido llamados a una sola esperanza de vuestro llamamiento. ¿Hay un solo Señor? ¿Una sola fe? Oh, pero preguntan, ¿de cuál fe eres? ¿Cuál es tu fe? ¿Iglesia de Cristo? ¿Iglesia católica? ¿Eres protestante? ¿O bautista? ¿O quién sabe qué? Un solo bautismo. Un solo Dios y Padre de todos. Quien es sobre todos, a través de todos y en todos. Mire cómo habla este apóstol. Lo importante es cómo es Dios. Ustedes van a ver que la Trinidad esconde lo que es Dios. Si crees en la Trinidad y aceptas esa idea, escondes. Tienes un velo puesto, ya no vas a entender cómo es Dios. No puedes concebir cómo es. Sin embargo,
a cada uno de nosotros le ha sido conferida la gracia conforme a la medida de la dádiva de Cristo. Uy, tremenda cosa, dice este apóstol. Por esto dice en Salmo 68, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Seres humanos tienen dones, reciben dones de su Creador. Pero esto de que subió, ¿qué quiere decir? A menos que hubiera descendido también a las partes más bajas de la tierra. Uno solo había bajado, es Jesús. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. El mismo constituyó a unos apóstoles. Apóstoles son comisionados, comisioneros, suelen decir. A otros profetas. Y es cierto que pone apóstol un nivel más alto que profeta. Otros evangelistas, un nivel más bajo. Y otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Dios designa líderes, Dios apunta líderes, Dios pone a quien Él quiere para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe. ¿Hasta qué? ¿Cuándo vamos a alcanzar la unidad de la fe? ¿El milenio? Tiene que ser antes. Y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre o un ser humano de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Wow. Wow. Oye, la meta de Dios es increíble. Y Satanás burla constantemente al mero creador por intentar hacer tal cosa con seres humanos. Insiste que no hay esperanza. Así dijo sobre Job, ¿se acuerda? El Eterno dice a Satanás: ¿qué piensas de mi siervo Job? Te sirve porque le prosperas. Quita de su prosperidad y te va a blasfemar. Pero no lo hizo. ¿Cómo que no lo hizo? ¿Cómo que no hizo como dijo su esposa a Job? Mantienes tu integridad. ¿Por qué no maldices a Dios y mueras? Olvídate, esto es sin esperanza. ¿Estás loco? ¿Fue loco? No, lejos de ser. Admiró a Dios, adoró a Dios. Digo que aunque me matas, sigo esperando en ti, dice. Solo seres humanos son capaces de hacer eso. Bueno, esto para que ya no seamos niños sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera por todo el viento de doctrina. Hay viento de doctrina. Siguen volando.
siguen volando. Dentro de la iglesia de Dios hay vientos de doctrina. Por estrategia de hombres para engañar. Emplean con astucia las artimañas del error. Bueno, es extraordinario, realmente. Estoy impresionado con el poder de Satanás y cómo opera dentro de seres humanos. Juan 15, vamos a verlo, puede que hay tiempo, no sé. Juan 15 es capítulo muy especial, escrito por otro apóstol. Solemos repasarlo cada Pascua, pero en el ambiente en que estamos viviendo, tal vez mejor es considerarlo, porque definitivamente muestra que somos unidos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no está llevando fruto, la quita el Padre. Y toda rama que está llevando fruto, la limpia el Padre para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, dice Jesús. Juan captó todo esto muy bien, por eso su libro es tan reverenciado, porque él utilizó sus capacidades, fue el más joven de ellos, y quedó vivo más tiempo, y maduró mucho más. Pero él escribió este reporte, bueno, no sé cuándo, obviamente después de Mateo, Lucas y Marcos, pero permaneced en mí y yo en vosotros, dice Jesús. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola, si te separas, no puede llevar fruto. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Bueno, varios líderes de las iglesias de Dios, varias, insisten estas mismas palabras, que si no permanecen en mí, no tienen ni posibilidad de ir al lugar de seguridad. O si no permanecen en mí, están perdidos. He escuchado las mismas palabras de ciertos individuos. Pero yo, Jesús, el Hijo de Dios, soy la vid. Y vosotros las ramas. El que permanece en mí, entonces, yo en él, este lleva mucho fruto. Pero separado de mí, de Jesús, niet, nada podéis hacer, nada. Nada bueno, nada produce, nada frutal, nada para el bien de otros. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como rama y se seca. La recogen, las echan en el fuego y son quemadas. Bueno, Jesús habla muy preciso, ¿no? Y está hablando de él. Bueno, ¿dónde mero queda Jesús? Como dicen ciertos líderes, ¿cuál de las, quién sabe, docenas de organizaciones llamadas Iglesia de Dios es el verdadero? ¿Vale la pregunta? ¿Cómo vamos a ver?
Bueno, el evento surgió aquí, que estaba muy familiar a nosotros, lo de Tomás. Porque Tomás le escuchó decir, sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y Tomás levanta la voz, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino si ni siquiera sabemos a dónde vas? Jesús le dijo, yo soy el camino. Ups. La verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie. Todos que acerquen al Padre, si no por Jesús, no acerquen. Si me habéis conocido a mí, también conoceréis a mi Padre. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto en mí, en mi persona, en mi manera de hablar, en mi manera de vivir. Has visto al Padre. ¿Y cómo fue Jesús? Ser humano. Hombre. ¿Mujeres no tienen oportunidad? Claro que sí. No está distinguiendo. Pero nos mostró cómo es el Dios verdadero, Jesús. ¿Y cómo fue Jesús? Un ser humano. Hablando directamente con Tomás. O con Felipe. Felipe es el que levantó el asunto de cómo aparece el Padre. Bueno, entonces, ¿qué es esta de Trinidad? El misterio de la Trinidad y Dios en tres personas. Y es una confusión inventada por Satanás. Satanás está detrás. Inventó en el tiempo de Nimrod, lo resurreccionó en el tiempo de Constantino y más allá para acá. Tiene el mismo nivel de popularidad que tenía antes. Muy popular la Trinidad. Escucharás a bautistas, Iglesia de Cristo, cualquier de ellos. Menos hay una excepción, los testigos. Los testigos reconocen que el Espíritu no es persona. Son únicos. Antes los adventistas estaban exentos, pero ya están graduando a aceptarlo. Sus líderes. Es una confusión completa. Esconde cómo es el Padre y el Hijo. Muy efectivo. Mayormente esconde el plan de Dios con seres humanos, de levantar familia con seres humanos. Todo el proyecto del planeta Tierra. Wow. El Dios. Vamos a mirar a Mateo 12 rápidamente. Mateo 12. Comentario de Jesús. Entonces le fue traído, versículo 22, 12-22, fue traído a Jesús un endemoniado, ciego y mudo. Él causó que el víctima del demonio fue ciego y mudo. Causó que el individuo fue ciego y mudo, los dos. Y le sanó a Jesús, de manera que el mudo hablaba y veía, como antes no. Fue echado fuera el demonio que estaba encegándole y bloqueando su oído. Toda la gente estaba atónita y decía, con razón, ¿acaso será este el hijo de David, el prometido?
que iba a descender de David. Pero al oírlo, los fariseos dijeron, este no echa fuera a los demonios, sino por Belzebul, el príncipe de los demonios. Oye, Jesús está dando un principio muy importante aquí, dice. Pero como Jesús conocía sus pensamientos, ¿cómo conocía sus pensamientos? ¿Tú puedes saber el pensamiento de una persona al mirarlo? Mejor que no, porque si estás percatando los pensamientos, tienes un demonio hablándote. Mejor es que no. Conocía sus pensamientos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo, está arruinado. No puede permanecer. Ninguna ciudad o casa dividida contra sí mismo permanecerá. Ninguna. Y si Satanás echa fuera a Satanás, es lo que estaban diciendo, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá en pie su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belzebul, ¿por quién los echan fuera vuestros hijos? ¿La Iglesia Católica practica expulsar demonios? Sí, pues. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si por el Espíritu de Dios yo echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Que cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes a menos que primero ate al hombre fuerte. O su perro fuerte. Entonces saqueará su casa. El que no está conmigo, contra mí está. Dice Jesús. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Es la unión con Cristo, es juntar la rama a la vid, es lo único que produce fruto. Por esto os digo que todo pecado y toda blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. A cualquiera que diga palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero a cualquiera que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este mundo, ni en el mundo venidero, que es el milenio. Después del milenio, sí, pero durante el milenio, blasfemia no va a ser perdonado contra el Espíritu. Muy interesante declaración de Jesús. El Dios que originó la Trinidad, la idea de la Trinidad en el tiempo de Nimrod, el Dios de este mundo, Él inventó el otro Jesús. ¿Ustedes piensan que el Jesús que adoran los protestantes hoy en sus tremendos eventos, en estadios, es el verdadero? Primero de Juan 4, 6. Primero de Juan 4, verso 6. Nosotros somos de Dios.
El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Hay un espíritu de error. El espíritu de desobediencia. Provoca desobediencia. Provoca ignorar los mandamientos de Dios. Vamos a mirar a Santiago 1, 18. Santiago, para atrás. A Santiago 1, 18. 1, 18. Bueno. Voy a leer versículo 16. Mis amados hermanos, no os engañéis. Esto es el medio hermano de Jesús. Toda buena dádiva, y todo don perfecto proviene de lo alto. De lo alto. Y desciende del Padre de las luces. Interesante que menciona luces, plural, ¿no? En quien no hay cambio ni sombra de variación. Por su propia voluntad. Propia voluntad de Dios Padre. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos como primicias de sus criaturas. Nadie argumenta que somos sus criaturas, si tienen alguna creencia en Dios, pero Él nos llama y nos mueva con su espíritu para que fuéramos primicias de sus criaturas.